Vamos a esperar un poquito que se conecten todos. Bueno, los chiquillos. Bueno, me parece que ya estamos todos. Lo que estábamos hablando era del sistema de cero labranza. El sistema de cero labranza, el fuego no es una alternativa adecuada para reducir los residuos, ¿cierto? Sacar los residuos y utilizarlos en producción animal es la opción. Ahora bien, nosotros la quema de los rastrojos mineraliza la materia orgánica aportando nitrógeno, fósforo y potasio, pero en el mediano plazo lo que sucede es que reduce la proporción de materia orgánica en el suelo y es por esa razón de que no se debe considerar. Digamos, la quema, desde mi perspectiva, debería ser un proceso absolutamente prohibido, ya que genera la muerte de la vida en el suelo, un daño al ambiente, contaminación y finalmente miseria. La emergencia de las plantas en un sistema de cero labranza no es homogénea y los residuos siempre se van a transformar en un obstáculo. Siempre va a haber un obstáculo aquí, si ustedes se fijan, no es homogénea la emergencia de las plantas, hay partes en que simplemente no sale, digamos, porque el residuo es complejo. La emergencia es desuniforme y siempre que se encuentran con un obstáculo, la máquina se salta, entonces, o se resfala, y por lo tanto no puede ubicar la semilla adecuadamente. Por ejemplo, estos obstáculos son obstáculos serios para el establecimiento adecuado. En áreas sin residuos la emergencia es perfecta. Ahí está, perfecta la emergencia. Bueno, la siembra cero labranza sobre pastizal degradado debe considerar un barbecho químico en 2 etapas porque en realidad la presión es muy fuerte y indudablemente con las condiciones adecuadas de viento, temperatura y, y sobre todo la dirección del viento pasa a ser un elemento fundamental en esto.
Ustedes, por ejemplo, vean aquí con un barbecho adecuado, un barbecho químico adecuado, miren ustedes la población de plantas y la emergencia, es excelente, digamos, es muy bueno. Pero ya les había mostrado esta fotografía anteriormente, esto es una falla, porque aquí el barbecho químico fue un barbecho químico tardío, con poca dosis y donde no hubo, digamos, un buen control del tapiz vegetal. Aquí un acero labranza hecho con una máquina regeneradora, que es una máquina regeneradora bastante antigua, la John Deere 1550, que tiene una fresa y que va haciendo un micro preparación del suelo. Y ahí va quedando la semilla, ahí va quedando. Y finalmente la emergencia de planta se transforma en esto y en esto. Bueno, la regeneración de pastizales, el objetivo es elevar la producción de la pradera a través de un cambio en la composición botánica, digamos. La regeneración significa que yo no voy a aplicar ningún herbicida, no voy a aplicar nada, solamente voy a talar, talar y talar para que quede el menor residuo de la pastura que hay o de la pradera que hay, y sobre eso voy a sembrar. Y esta es la máquina, esta es una de las tantas máquinas regeneradoras de pradera, digamos. Y las ventajas es un menor costo de siembra, ¿no es cierto? Es factible en suelos no aptos para una siembra convencional, por ejemplo, un suelo que está muchos años, digamos, y que tendría muchas labores para poder prepararlo, es una opción. Es rápido, no hay alteraciones en la estructura ni tampoco en la actividad biológica del suelo, y mantiene una producción de forraje estable en el tiempo. Por supuesto que no voy a remover nada y por lo tanto voy a mantener una disponibilidad buena de nutrientes, y lo más importante, que no voy a tener problemas de erosión ni descanso. Las desventajas de los resultados son variables porque dependen de la máquina, dependen de lo parejo que esté el suelo, de la accesibilidad que uno tiene a la maquinaria, porque a veces la maquinaria no es muy adecuada, y los sistemas pueden ser al voleo. Otro sistema puede ser a través del tracto digestivo del animal, es decir, yo le doy de comer a los animales semillas y los animales a través de la bosta la diseminan. Otro es con maquinaria y otra es en sobrepotrero de sacrificio, al voleo, digamos. La regeneración al voleo consiste, ¿no es cierto?, en esparcir, como dijo el alumno anteriormente, tirar al voleo, esparcir la semilla y el fertilizante sobre un tapiz vegetal existente, digamos, y esta regeneración se puede hacer en forma manual, con tolvas de fertilizante. Yo mezclo el fertilizante con la semilla y la tiro con la tolva, con una frontal ciclón, digamos, con la que les mostré, esas de pecho, o con avión o con helicóptero, digamos. Hay tantas formas de hacer regeneraciones al voleo. ¿Y qué gracia tiene esto? Un bajo costo, no requiere maquinaria especializada, y lo que sí debe existir un íntimo contacto entre la semilla y el suelo, y eso se logra a través de la pisada del animal, obviamente. O, finalmente, el paso de un rodillo Brilliant, digamos. Y es útil, es muy útil este sistema en praderas de baja densidad, donde no hay plantas complejas, por ejemplo, romasa, milenrama, etcétera. Digamos, plantas complejas, esa es muy bueno para eso. Aquí, Profe, dígame. ¿cuál era el potrero de sacrificio? El potrero de sacrificio es el que les mostré al principio, donde los animales consumen forraje y concentrado durante una temporada, supongamos durante el invierno, durante el otoño, durante el verano. Hay mucho bosteo, hay mucha materia orgánica, hay mucho reciclaje, y ahí sobre eso se tira al boleo la semilla. ¿Ya? Ay, gracias. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos la aplicación sobre, mire, esta es una pradera de Festuca más Festulolium, y donde estas tres personas están aplicando al voleo trébol. Entonces, esto se sembró el primer año, se aplicó un herbicida, que es mucho más barato aplicar un herbicida cuando la planta cuando no hay trébol. Se aplicó un herbicida porque había malezas complicadas, especies complicadas ahí. Entonces se aplicó el herbicida y al año siguiente se regeneró, se está regenerando ahí, como observa usted, con trébol blanco.
Entonces, ¿quién va a incorporar? Aquí no hay brillo, no hay nada, porque este es un pequeño lugar. ¿Quién va a incorporar esa semilla al suelo? Es el animal con la pisada. Entonces, después de esto, por eso está si ustedes se fijan que la pradera está un poquito, la pastura está alta, digamos, no está pequeña, no está talada a fondo. Entonces aquí se aplica, se colocan los animales y el animal al pisar va incorporando el trébol al suelo y ese es el íntimo contacto que se logra semilla-suelo. Habitualmente los procesos de regeneración presentan al segundo año una buena expresión de las especies incorporadas. Aquí la siembra manual, esta semilla que se está aplicando aquí, que es trébol, no se pretende de que el primer año haya mucho trébol. Lo más probable es que el segundo año, no lo más probable, sino que lo que va a ocurrir es que el segundo año va a tener una muy buena respuesta y va a haber mucho trébol. Bueno, existen distintas formas de regeneración y como ustedes pueden observar aquí, digamos, hay regeneración al boleo y pisoteo, biotracto digestivo, boleo, pisoteo y estiércol, y los niveles siempre van a ser productivos, van a ser mejores que si no hago la regeneración. Aquí también, en suelos rojos, arcilloso y ñadi, la misma cosa. Bueno, la regeneración con maquinaria especializada pretende incorporar la semilla localizada y el fertilizante, y eso requiere máquinas regeneradoras o de cero labranza, y en este caso la semilla queda cubierta, hay una germinación más homogénea y se puede disminuir las dosis también. Y hay menor uso de fertilizantes cuando uno hace la regeneración con máquinas. Ahora existen distintos tipos de máquinas, con cincel, zapata, disco rotativo, triple disco, pero todas estas máquinas, siempre uno se topa con lo siguiente. ¿Cuál es la máquina que tengo en el lugar? Esa es. Por ejemplo, esta es una máquina muy antigua, la 1550. Esta es la mejor máquina regeneradora que existe. ¿Por qué? Porque tiene un disco rotativo y que realiza la micro preparación del suelo. ¿Ah? Ahí era lo que yo les mostraba. En este caso, no está regenerando, sino que está haciendo una cero labranza, pero esta es una máquina regeneradora. Bueno, aquí tenemos la regeneración de un pastizal y ustedes pueden observar que en realidad a través de los años se va mejorando el nivel de rendimiento cuando uno regenera. Bien, la regeneración bocanal, que es la regeneración a través del tracto digestivo, es una forma que uno tiene de regenerar sectores degradados y a los cuales no tiene acceso con la maquinaria, sobre todo no tiene acceso con la maquinaria. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Hace que semillen las plantas. En este caso, todas las regeneraciones a través del tracto digestivo de los animales son buenas con leguminosas, no son buenas con gramíneas. La gramínea pierde el poder germinativo a nivel ruminal. En cambio, las leguminosas pierden la dureza seminal y por lo tanto se genera una mejor emergencia de las plantas de leguminosa cuando el animal las consume. En este caso, esta es una prueba que hicimos, donde ustedes pueden observar el trébol rosado. Está totalmente en semilla formada, madura, listo para la cosecha, y se incorporaron los animales a comer esto. Se incorporaron los animales a comer esto. Así estaba la semilla. El capítulo, ¿no es cierto?, ahí con su semilla. La gracia es que el trébol rosado no bota la semilla, entonces es muy fácil hacer este sistema. Y finalmente, ¿qué es lo que pasó después? Miren ustedes, estas son las plántulas de trébol rosado. ¿Se fijan? Entonces, sobre una pradera degradada que está aquí alrededor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo aquí una regeneración espectacular. ¿Por qué? Porque tengo una materia orgánica, tengo un nutriente y tengo una planta, tengo una semilla que logró incrementar su porcentaje de germinación al pasar por el tracto digestivo, porque obviamente su pH ácido lo hace que rompa la dureza seminal y permite esta situación.
Bien, si ustedes pueden observar aquí, no todas las plantas se pueden hacer eso. Solamente con las leguminosas se tiene éxito, no las gramíneas. Bueno, aciertos y errores en la siembra. En el proceso de establecimiento pueden existir buenas y malas decisiones. Acierto. Un acierto es siempre considerar la aplicación de enmienda, con dolomita por supuesto, porque tiene un mayor poder neutralizante y su gran aporte de magnesio permite la reducción de los problemas de hipomagnesemia en el ganado. Entonces, este es un acierto. Siempre en el establecimiento, y esto en la prueba que viene, en la segunda prueba, ustedes siempre tienen que incorporarlo, digamos, tiene que estar supuesto de que ustedes van a aplicar esto. Y aunque existan excesos, ustedes van a ver que las plantas, aquí era donde se cargaba la dolomita, ¿no es cierto?, que siempre la cal, la planta siempre va a emerger y va a tener un color fantástico, ¿no es cierto?, va a tener un desarrollo fantástico, un vigor fantástico. Errores. Una mala decisión es no considerar la extracción de agua a través de drenajes. Aquí, digamos, ustedes no pueden tener esto una vez establecido, porque si les pasó esto fue porque no sacaron el agua antes. No sacaron el agua antes. Entonces, esto es un tremendo error, porque no solamente aquí hay una molestia en términos de sacar, de tener que ir a sacar el agua de exceso de una siembra, sino que va la pérdida de nutrientes absolutamente por aquí. Lo que uno tiene que hacer antes de... Profe, Sí, dígame. Diga. ¿y cuál es el mejor sistema de drenaje que se puede establecer en una pradera? Este. Es que te Ya. estoy mostrando. Uno tiene que, antes de decidir establecer la pradera, y sobre todo en invierno, uno tiene que marcar con una estaca, un palito, un coligüe, lo que sea, tiene que marcar las pozas que se forman, los excesos de agua, y ahí o hace badenes, o hace drenajes abiertos como este, o usa el topo. Usa el topo. Esas son las tres opciones que uno tiene. Pero lo tiene que hacer antes de establecer la pradera, antes de establecer la pastura, porque si no, después ya es un problema. Bien, un comentario final. La siembra de pastura es un proceso en que los errores producen pérdidas irreparables a los sistemas de producción ganadero, que se traducen en una reducción de la producción y calidad del forraje ofrecido a los animales. Esto es fundamental que ustedes lo comprendan, porque a veces las siembras echémosle nomás, dice uno, ya echémosle nomás, pero resulta que esto tiene que ser un proceso que vaya programado. Bien, con esto concluimos la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda. Si me mandaron algún chat, ¿se lo puedo contestar? O no, no sé dónde están los chats. La verdad es que no lo sé. A ver, aquí, chatear. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Por ejemplo, para establecer pastura en terreno de vega, que en invierno se llenaría de agua. Exactamente. Sí, eso, bueno, las vegas, los mallines y los ñadis se tratan de la misma forma. Uno tiene las vegas, digamos, las vegas son generalmente porque hay, ¿no es cierto?, en el suelo algún impedimento, puede ser fierrillo, puede ser tosca, que impide que el agua se infiltre en el perfil del suelo en profundidad. Entonces uno tiene que romper eso, tiene que romper. Y hoy día, usted con una retroexcavadora o con una excavadora que le va a costar 30.000 pesos la excavadora y 18.000 pesos la retro, ¿no es cierto?, por hora, usted puede hacer muchos metros de drenaje rompiendo eso. Entonces, al romper eso, lo que hace usted es que permite que el agua escurra, tiene que romperlo a favor de la pendiente de manera de que el agua escurra hacia ese drenaje y salga el agua, y ahí puede establecer el pastizal. En las primeras clases yo mostré
vegas, bueno, que en el fondo ñadis, que es la misma situación, digamos, es similar la situación, son distintos origen, pero similar la situación, que están sembradas, pero antes se hizo la rotura del perfil del suelo, se hizo la rotura ya sea de la tosca o del fierrillo o del ripio que tiene bajo eso para que se salga el agua. Y esa es la única forma de poder establecer una pastura ahí, porque si no, no hay ninguna otra opción, porque siempre usted va a ir a pérdida. Usted puede hacer un barbecho químico, sembrarla en verano, dejarla impecable, pero después en invierno va a ser imposible ingresar. Va a ser imposible ingresar porque en realidad va a estar lleno de agua. Y no solamente va a ser imposible ingresar con los animales, sino que lo que le va a suceder es que todos esos nutrientes que usted le puso a la pastura se le van a ir en el agua. Eso es lo que va a suceder. Entonces las vegas siempre tienen que tener drenaje, siempre. Ahora, existen drenajes abiertos, drenajes cerrados, a mí no me gustan los drenajes cerrados porque se tapan mucho, es decir, con DrenaFlex con tubos, ¿no es cierto? Drenaje cerrado, o drenaje abierto combinado con el topo. El topo es un instrumento, ¿no es cierto? Es una bala que uno va pasando por el suelo y eso a favor de la pendiente en forma de espina de pescado, así, y la va llevando hacia el drenaje principal. Entonces ahí va saliendo el agua. Ah, vale, profe, me quedó claro. Gracias. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Hay alguna otra duda? Bien, si no hay más dudas, nos vemos la próxima semana en el mismo horario. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, que estén profe. bien. Chao, profe. Chao.